Hola, muy buenas tardes. Lo que quiero mostrarles a continuación es un análisis a la fecha, más o menos, última semana de marzo, de lo que ha acontecido en los mercados internacionales desde una perspectiva financiera para intentar entender eh, algunas situaciones que nos han llamado la atención, producto principalmente, y es imposible no analizarlo de esa manera, de la crisis sanitaria que azota al mundo, principalmente hoy día radicado en lo que es Europa y Estados Unidos. En términos generales, si bien es cierto, es muy difícil hacer un análisis que en la cual uno pueda abstraerse de lo que está sucediendo. Es importante entender las causas y las eventuales consecuencias que podría llegar a tener eh, la paralización de actividades, tanto en lo que son las economías desarrolladas como en las economías denominadas emergentes. Cuando uno analiza, y esto es lo que, en mi opinión, gatilla finalmente una serie de sucesos que hace que finalmente revienten y se pulverice de alguna manera el precio de algunos activos, es la imagen que están viendo a continuación, que dice relación con la rentabilidad que tienen algunas viviendas en la región metropolitana en un estudio determinado en un momento. ¿Por qué es importante conocer las cifras? Porque esto tiene después un efecto, que es que creo que le hemos exigido mucho al sistema que nos entregue rentabilidades que están por sobre las de mercado, a efecto de satisfacer ese apetito por riesgo que tenemos los inversionistas. Pero este estudio, solo a modo de ejemplo, demuestra que para el caso de las casas en la región metropolitana, la rentabilidad, variando en las comunas, como lo están viendo en esa imagen, bordea el promedio 5%, ¿no? Con Maipú encabezando el listado con una rentabilidad del 6,28 anual y la Florida con una rentabilidad del 4,66%. Y esto pensando en aquella rentabilidad que me da uno de los activos que uno considera más seguro, que es esto de invertir en bienes raíces para yo posteriormente, a través del arriendo, intentar pagar más de lo que me corresponde pagar como dividendo al banco, probablemente lo pagué con una deuda hipotecaria, y ganar un diferencial que me entregue cierta rentabilidad. Bueno, esa rentabilidad en general, en el caso de las casas, bordea, como pueden ver, los números del 5%. Por el caso de los departamentos, también un análisis por comuna, la rentabilidad es un poco superior, llegando al caso, por ejemplo, de Quinta Normal, donde la rentabilidad es de un 7% más o menos. En contraposición a Santiago, que un departamento rentaría un 5,79%. Si se fijan, la conclusión que obtenemos es que no hay una rentabilidad excesiva, por una parte, y segundo, los departamentos rentan más, en este caso en el estudio que se hace en la región metropolitana. Pero quedémonos con esa cifra, anualicémosla y pensemos que entre las dos variables que hemos analizado hasta ahora podría ser un 6% de rentabilidad en la compra de un bien raíz. Hay un informe del Banco Central de Chile en donde muestra en el gráfico la rentabilidad bruta de operación al comprar para arrendar, ¿no? Y se hace la comparación entre Chile y aquellos países que a nosotros nos gusta compararnos, como son la OCDE. Y en el gráfico se muestra, por ejemplo, que la rentabilidad bruta mediana, promedio para el caso de los países OCDE, ha ido disminuyendo desde el año 98 del 6,5, hoy día está obteniendo un 4, en concordancia con lo que vimos recién. Hay una baja en la rentabilidad en la compra para arrendar, para tener un bien raíz. En el caso de la rentabilidad bruta de Chile, está en color amarillo, es un poco superior, pero tampoco con cifras muy, muy distintas a lo que son los países OCDE. Y lo interesante también que en ambos casos, en general, la rentabilidad muestra un descenso en los últimos 4 o 5 años. Otro ejemplo que me gusta traer a colación en este momento es el caso de la rentabilidad que tienen los fondos de pensiones.
Desde el año 2002 a la fecha, y precisamente en octubre del año 2002, el fondo, el fondo de pensión sufrió una modificación para que los afiliados tuvieran la posibilidad de elegir en qué fondo querían administrar sus recursos orientados hacia la pensión, y en ese sentido poner una restricción en la edad. A medida que uno cumplía años se tenía que ir cambiando obligatoriamente por ley a los fondos menos riesgosos. Por eso teníamos, y por eso nace en octubre del 2002 esto de los multifondos, en la cual me hacen elegir entre los fondos A, B, C, D y E, en la cual la letra A y B indican los fondos que son más riesgosos, es decir, que invierten en instrumentos de renta variable, y los fondos más conservadores son los fondos D y E, que invierten más en instrumentos de renta fija, quedando el fondo C como un fondo promedio que invierte más o menos en partes iguales en renta variable y en renta fija. Una persona que entra a su etapa laboral podía elegir el fondo que quisiera de la A al E, pero las personas que ya estaban próximas a jubilar o se acercaba a su edad de jubilación tenían que estar en los fondos menos riesgosos, ¿no? Había una limitante ahí legal. Eso que muestro ahí en las gráficas es la rentabilidad de algunas AFP desde el año 2002 a la fecha. Analizado, dice ranking de rentabilidad real, Habitat, Cuprum Capital, Provida, Plan Vital, se mueven, podemos analizarlo en otro momento porque tiene una rentabilidad similar, entre 6 y 6,5% de rentabilidad. Si se fijan, es muy de la mano de lo que es una rentabilidad al comprar una casa, ¿ah? No, por el argumento que yo siempre he repetido. Con jugadores con las mismas reglas, nadie puede obtener rendimientos excesivos. La figura que viene a continuación es lo que se conoce como el fondo E, que es el menos riesgoso, el que está la mayor cantidad de personas que están próximas a jubilar, o que sencillamente alguien que entró a trabajar decidió colocar sus recursos en el fondo E porque es una persona conservadora en sus inversiones. La rentabilidad también bordea entre el 3,9 y el 3,1% anual. Evidentemente es más baja la rentabilidad y eso responde a una lógica de que los instrumentos que invierten en el fondo E son de renta denominada renta fija y por lo tanto entregan un retorno menor, pero también se asume un menor nivel de riesgo. En cambio, en el fondo A, yo al asumir un mayor nivel de riesgo paso a obtener mayores retornos en el largo plazo. Lo que tienen ahí es un análisis, en el momento en que las empresas del IPSA eran 40, hoy día son las 30 más importantes, las que más transan, las más grandes del mercado de capitales. En Chile están reflejadas en el índice de precios selectivo de acciones. Y lo que hice ahí en una elaboración propia es determinar la rentabilidad sobre el patrimonio y sobre los activos, lo que en finanzas se conoce como ROE y ROA, la rentabilidad sobre la inversión y la rentabilidad sobre los activos de todas las empresas que son las más grandes, las que más transan su acción en el mercado de capitales. La última línea es el promedio, para simplificar el ejemplo, que paso a detallar a continuación. Ese es el detalle, pero aquí está el resumen. Para el caso del rendimiento sobre la inversión, es decir, aquel índice o ratio que calcula la utilidad sobre los activos totales, en general veo desde el 2013 al 2018, junio, el momento que se hace el análisis, una rentabilidad también más o menos plana que bordea entre el 3,5 y 4%. Para el caso de la rentabilidad sobre el patrimonio, es decir, la utilidad sobre el patrimonio de la empresa, también vemos una rentabilidad que es bastante promedio. Fluctúa entre el 8,5 al 10%. De nuevo, ninguna empresa, ningún grupo de empresas, ni todas las empresas del mercado de capitales completo rentan más allá del 10% en general. Nadie puede obtener de nuevo ganancias excesivas. Si hacemos un análisis de un inversionista y cómo ve el inversionista a Chile, encuentra que el índice de los últimos, anualizado de los últimos 5 años, un benchmark a través de las acciones que cotizan en el mercado de capitales chileno, en los últimos 5 años un inversionista extranjero podría obtener en acciones chilenas un 4, un 5% de rentabilidad. Si eso lo llevamos a 10 años, el retorno sube un poco, pero tampoco se escapa, y podríamos decir que un inversionista comprando acciones chilenas podría tener un retorno del 5,5% al año.
Incluso el Ministerio de Hacienda fija un umbral bastante bajo para la estrategia de rendimiento de lo que son los fondos de reserva de pensiones y aquellos fondos que tiene Chile guardado producto de aquella bonanza cuando había precio del cobre elevado y Chile en una correcta decisión decide, en vez de gastar esos recursos, ahorrarlos en los fondos de reserva de pensiones y en los fondos de estabilidad económica y social. También el umbral de rentabilidad que exige es bastante bajo y por eso lo destaco ahí en el análisis que se hace en el año 2018. Dice que el objetivo es obtener un retorno esperado analizado en pesos de al menos el 2% sobre la inflación chilena. Si la inflación chilena en una época normal, de escenario normal, sin estallido, sin pandemia, fluctuaba el 3,5, máximo 4%, según el rango meta que tenía el Banco Central. Esta rentabilidad va de la mano con esa cifra, ¿no? ¿Verdad? Si considera una inflación de 3 y un retorno anualizado del 2, de nuevo estamos hablando de un 5% de rentabilidad, muy de la mano con la rentabilidad que habíamos planteado en las primeras imágenes de las casas y los departamentos. Eh, Hay algunas luces, evidentemente, de lo que podría suceder. En el caso chileno no es muy distinto a lo que ocurre con las bolsas latinoamericanas. Hay una correlación entre las bolsas latinoamericanas y el cobre. Si ustedes se fijan en el recuadro en la parte de arriba, el cobre, a medida que va fluctuando su valor, las bolsas se mueven al mismo ritmo, ¿no? Lo que muestra la monoproducción de algunos países, como en el caso nuestro. Si el cobre le va bien, ingresan buenos recursos y la economía se ve más sana, lo cual podríamos plantearlo hoy en día como una crítica porque no tenemos otra matriz y necesitamos diversificar esta, esta forma de ver solamente el país como un exportador de ese metal o de ese commodity. Lo que les muestro ahí en esa lámina es lo que ocurre el 16 de marzo, donde se muestran los principales socios comerciales y los índices a nivel mundial. Cada bolsa, cada país tiene su índice representativo, así como en el caso chileno está el IPSA, el Bovespa en Brasil, el Colcap en Colombia, Dow Jones S&P en Estados Unidos, Merval, DAX, etc. Solo para graficar, vemos en la parte de abajo una caída del 14% en el caso del IPSA y una caída del casi 13% en el caso del Dow Jones. El Dow Jones, para los norteamericanos, es el equivalente al IPSA nuestro porque representa las 30 acciones más importantes del mercado de capitales americanos, las empresas industriales, y esa caída es la segunda más grande de la historia, ¿eh? En un solo día, un 13% de caída es bastante para los mercados de capitales. En general, si ven el Bovespa o en Colombia, las caídas han sido bastante fuertes, producto del brote ya de la declaración de la pandemia en el caso de lo que es el hemisferio norte. Para el IPSA, para las acciones nuestras, la caída es del 14%, y esa caída no se veía desde el año 88, en octubre, cuando la opción no gana el plebiscito del 5 de octubre. Al otro día el IPSA tuvo una caída un poquito superior a este 14% y eso no se veía desde ese momento, por lo cual demuestra que están muy afectados, muy eh, disminuidos en general los mercados de capitales por toda la incertidumbre que viene de aquí en adelante. Y esa es una situación normal en los mercados. Cuando hay incertidumbre, en general tienden a caer y caer con bastante fuerza. ¿Cómo nos pilla a nosotros? En general, desde el punto de vista ya más interno, si se fijan, eh, la proyección de balance estructural ya venía bastante deteriorado desde incluso la crisis del 2008, 2009, con un año de un déficit bastante importante en el déficit efectivo del 4,3%, y se está esperando hoy día una caída similar, o sea, estamos hablando de una situación muy parecida a la crisis subprime del año 2008, desencadenada en los mercados financieros en Estados Unidos.
El PIB anual, en la figura que está a la derecha, también bastante resentido desde el año, diría yo, eh, 2009 tuvo una recuperación, un rebote entre el 2010 y el 2013, luego cae entre el 14 y el 17, pero del 18 al 19 también una caída importante, probablemente afectada por la crisis social de octubre, noviembre y diciembre del año pasado, y evidentemente que eso hizo que los números fueran bastante más bajos que el año anterior, lo cual nos lleva a concluir que no estábamos en un buen piso, ya había sido un golpe lo que había sucedido a fines del año pasado. Eh, Esto es muy decidor porque es la foto de un bono del Tesoro de los Estados Unidos. Aquí lo que hay que entender es que los bonos que emiten los países eh, y su financiamiento es exactamente igual a las empresas. Si una empresa tiene la posibilidad de invertir o emitir acciones, esa es una fuente de financiamiento. La otra es ir al mercado de capitales, emitir bonos o pedir un préstamo a la banca. Los países no pueden emitir acciones porque no son empresas privadas, pero sí tienen la posibilidad de emitir bonos, bonos denominados soberanos. El bono de Estados Unidos a nivel mundial es considerado el activo refugio por naturaleza, ¿sí? Equivalente a lo que es el oro. Cuando los inversionistas se asustan, sufren pánico, invierten en oro porque es un bien que le permite refugiarse en épocas de malos augurios económicos. En este caso, el bono también de Estados Unidos se considera como, en todos los modelos financieros como un activo libre de riesgo. No hay otro que sea más seguro dado el tamaño de la economía americana. Eh, Ese día en particular, el de la foto, el bono experimentó una caída de un 85% también histórica y llegó a ese precio, piso de 0,03% de rentabilidad de ese bono. Para entender esto de los bonos, hay que entender la valorización que estos instrumentos tienen. Generalmente son valorizados en función de su precio, de su valor al futuro, y esos flujos son traídos al valor presente. Como en general se valorizan una serie de instrumentos en términos financieros. ¿Por qué? Porque el dinero no tiene el mismo valor en el tiempo, entonces lo que uno hace es proyectar su flujo y traerlo a valor de hoy día para hacer la comparación en la misma moneda y en un equivalente. Bueno, esa caída del 85% implicó que su precio haya subido mucho o bastante porque hay una salida de acciones hacia bonos donde los inversionistas se están refugiando, y al subir el precio de ese bono, su rentabilidad tiende a disminuir y disminuye en esa magnitud producto del alza que ha tenido el precio de esos bonos, repito, buscando los inversionistas el refugio necesario para arrancar, comillas, de las acciones y refugiarse en renta fija, que son los bonos. Las líneas aéreas representan icónicamente una manera de ver qué es lo que está sucediendo hoy día en los mercados financieros internacionales. Ahí están las principales líneas aéreas en un mapa del mundo, donde está nuestra línea aérea LATAM y las líneas aéreas tales como Lufthansa, Delta, United, American Airlines, Avianca en Colombia, GOL en Brasil, Air Canada, etc. El círculo rojo, bueno, el círculo amarillo primero representa la variación en los últimos 2 días y el rojo la variación en el mes de marzo. Centremos el análisis en el caso nuestro. Hoy día LAN vale la mitad de lo que costaba hacia fines de febrero, ¿sí? O sea, los inversionistas han perdido la mitad de la inversión si tienen acciones de LAN, producto de una cuestión lógica. Se cerraron las fronteras, se cerraron los aeropuertos, nadie o prácticamente nadie viaja o se queda con un vuelo en tierra y están viajando prácticamente el 10%, casi sin 10% de los vuelos normales, ¿no? Lo cual obviamente hace que los ingresos bajen, las utilidades y evidentemente que el precio de las acciones se desploma porque además hay un escenario de incertidumbre, no sabemos en qué momento nuevamente los cielos se van a abrir para que las personas puedan volar nuevamente.
Ahí está la foto de lo que es LATAM sola, donde en la parte de arriba se observa el gráfico y pueden ver que si yo trazara una línea, podría decir que hay un promedio de más o menos 8.000, 9.000 pesos, 7.500 en el escenario más bajo del precio de la acción, pero hoy día vale menos que todos sus activos. La caída es fuerte. Igual cosa cuando uno lo visualiza para los inversionistas que visualizan a LAN en el extranjero a través de los ADR, ¿sí? La compra de estos certificados denominados ADR en la bolsa de Nueva York. Distinto a venir a la compra de acciones de la TAM en la bolsa chilena, los inversionistas extranjeros compran estos certificados denominados ADR en la bolsa americana y como ven en el gráfico que está abajo de la pantalla, el ADR se transaba en fin de febrero a sobre 8 dólares, hoy día cuesta un cuarto, 1,96 dólares. Por lo tanto, la caída obviamente va de la mano con lo que pasa en la TAM a nivel de bolsa chilena. Es bastante, bastante impresionante, lo que demuestra que uno de los rubros, y van a haber otros también, que se han visto muy afectados, producto de que prácticamente nadie está viajando. Lo interesante de esto es empezar a visualizar algunas cosas que más allá de lo que ya se habla, que podría ser un rescate a la aerolínea, producto de que se trataría de una empresa denominada estratégica, eh, lo que hay ahí son los estados financieros el 31 de diciembre del 2019 y el 2018. Llama la atención la caída que ha experimentado la acción, que deja a la TAM con un valor de mercado que es inferior al valor de sus activos. Entonces, esto demostraría que si bien es cierto, y jamás voy a decir que la TAM va a llegar a los precios anteriores de la pandemia, pero sí que no podría ser que sus aviones cuesten menos que sus acciones. Entonces, debería haber un rebote en algún momento, sobre todo considerando dos cosas. Primero, que esto pase en el mediano plazo, que se reactive, que se abran las fronteras y que eventualmente haya un rescate de parte del gobierno, como ya se está conversando en el caso de Brasil. Las operaciones de Brasil, de la TAM en Brasil. Otra cosa que a nosotros nos permitiría entender esto de en qué momento estamos y para ver un poquito más de esperanza, es que en general la crisis que estamos viendo hoy día no es la mayor crisis de los últimos 50 años. El gráfico está dividido en el color rojo que muestra la caída que ha tenido este índice que se llama S&P 500, Standard Poor's 500, es decir, las 500 acciones más importantes del mercado norteamericano, que las caídas que ha tenido en color rojo representan la comparación con otros virus, otros momentos de pandemia en el mundo, y lo que está en color azul hacia la derecha, diversas crisis del mundo. Del punto de vista del color azul, está lejos todavía de ser similar a la crisis subprime, por ejemplo, del 2008. Está lejos de la crisis del petróleo. Está incluso lejos de la burbuja tecnológica. Está más cercano a lo que se vivió en el denominado lunes negro del año 87. Por ahí debería estar más o menos la caída del 31%. ¿Sí? Todavía entonces la crisis del 2008 sigue siendo el récord con una caída de más de la mitad del patrimonio. El quien tenía inversiones en el Standard & Poor's perdió la mitad de su patrimonio en ese momento. Lo que sí es importante destacar es que se trata, cuando uno lo analiza a través de la epidemia, que el COVID-19 sí que es la caída más importante en comparación incluso al VIH o SIDA, el SARS, MERS, Zika, el ébola, etcétera, sí que desde el punto de vista de las epidemias es la caída más importante en el mercado de capitales del mundo, ¿sí? Representado en ese índice de la bolsa de Estados Unidos. La crítica que yo hago en general y lo relaciono con lo primero es que la búsqueda por rentabilidades
excesivas hace que los inversionistas creen una serie de instrumentos y al final uno no sabe cuál es el activo que está detrás de ese instrumento, ¿sí? Nosotros decimos que se va creando humo sobre humo. Y un poco no hemos aprendido mucho de lo que sucedió en el 2008 con la crisis subprime. Por ejemplo, solo por ejemplo, ahí tienen un instrumento que se llama TQQQ por su mnemotécnico, que sube cuando las acciones del rubro tecnológico también suben y bajan cuando las acciones de la bolsa electrónica del Nasdaq también bajan, ¿sí? Pero lo replica 3 veces este instrumento. Si baja, por ejemplo, un 10%, este instrumento baja 3 veces eso. Al revés, si sube un 10%, esto sube 3 veces. Entonces, esa es la crítica en general, que hemos buscado instrumentos que nos entreguen rentabilidades excesivas y eso hace que busquemos mayores niveles de riesgo y finalmente cuando ocurre algo como lo que estamos viviendo hoy día, que no había pasado en los últimos 100 años, el mercado se desploma. Eso, por ejemplo, son las opciones, que es un instrumento derivado, no quiero entrar en detalle de eso, se estudia también en finanzas, que son aquellos instrumentos derivados, principalmente los futuros, los forward, los swaps, las opciones como derivados de primera clase, que se llama, que es sobre ese activo que ya pareciera ser algo extraordinariamente etéreo, no lo puedo cuantificar. Esa opción, por ejemplo, en un solo día puede llegar a entregar una rentabilidad del 300, del 400 y como vemos en la primera imagen, del 900%. Entonces, esa búsqueda en general hace que yo tenga instrumentos que finalmente después pierden su valor, una especie de lo que ocurría con las burbujas tecnológicas, pero en este caso desde el punto de vista de fondos o de instrumentos netamente financieros. Esa es otra medida de lo que nos permite visualizar lo que estamos viviendo, el índice que se denomina del miedo. Cuando los mercados caen estrepitosamente como ahora, ese índice tiende a subir y ese índice se puede comprar también. Un inversionista puede ir a la compra de ese índice. Bueno, como los mercados estaban cayendo, en un solo día ese índice entregó un 76% de rentabilidad. Lo que a mí me lleva a pensar en esto de las conspiraciones, de lo que hemos hablado en algún momento. En esto de los mercados internacionales siempre hay ganadores en alguna parte. Bueno, ¿no será que es conveniente que los mercados financieros caigan para que otros se beneficien? Solo planteo la pregunta. La experiencia indica que sí hay instrumentos que se benefician cuando hay grandes caídas, así como también hay otros que se benefician cuando las acciones o cualquier otro instrumento va al alza. ¿Ya? Llama la atención entonces el caso de lo que es el gas, que también tiene instrumentos que replican, ahí dice 3X, el petróleo también tiene instrumentos que replican 3X. ¿Qué es esto de 3X? Sube o baja, si usted le apunta al instrumento, gana 3 veces lo que subió, o bajó o pierde 3 veces lo que perdió ese instrumento. Entonces esa búsqueda riesgosa hace que finalmente los mercados tengan este tipo de caídas. ¿Cómo ha reaccionado Chile a la fecha? Me parece que ha reaccionado bien, ha sido rápido, la dirección es la correcta. La tasa de política monetaria al mes está en 1%, experimentó una importante baja. Es necesario reactivar el crédito para reactivar las empresas, reactivar la economía y también los estímulos fiscales van en la dirección correcta. 8.000 millones de dólares superado lo que fue los 8.000 millones de dólares de la crisis subprime, la crisis financiera del 2009, creo que es la dirección correcta. El gobierno se tiene que meter la mano al bolsillo y es lo que va a hacer y yo creo que van a haber más paquetes posteriores, que es un poco la dirección que ha tomado Estados Unidos, anuncian una serie de ayudas y después responden con mayores porque ven que las cifras no están respondiendo y no son suficientes. Solo para finalizar, ver qué señalan las valorizaciones. Uno de los índices utilizados, que yo denomino índices de valoración o de evaluación, es la evolución que ha tenido ahí a su izquierda
el ratio precio-libro, o que relaciona esto del precio de la acción con el valor libro, su valor más bien contable, y el otro un valor de mercado. En promedio, lo que sale ahí desde 2006 a la fecha es que ese ratio bolsa-libro está en 1,9, es decir, las acciones valen casi el doble de lo que están registrados en la contabilidad por miles de razones que no vamos a analizar ahora. Hoy día está bajo, va a 0,93 promedio. Eso debería atender, no sé en qué momento, no sé en qué plazo, no sé si dentro de este año, durante el próximo, debería volver a esa media de 1,9 para mostrar que en general el precio debería tender a subir de las acciones, tal como lo muestra el gráfico a la derecha, que muestra el mismo ratio valor respecto al valor libro de la acción, y se muestra algunas acciones que tienen un valor inferior de mercado al valor que están sus activos, lo cual tiende a corregirse o debería tender a corregirse en el mediano plazo, o cuando la situación se normalice un poco más. Era lo que yo quería ver y analizar con ustedes en esta foto que estamos tomando a esta fecha y lo que está pasando tanto en los mercados internacionales como a nivel local. Espero haberlos ayudado a entender un poco, de una manera un poco más didáctica, esto de los mercados y cómo está afectando la pandemia a esta fecha. Que estén muy bien, muy buenas tardes.